¿Cuáles consideran que son los cimientos fundamentales para construir un amor propio, una buena autoestima? Evalúate cómo es tu diálogo interno. Es un gran guía para saber si estás o no estás teniendo amor propio o si necesitas mejorar, porque si me quiero o si merezco ser querido. Lo que yo tengo no es suficiente para sentir que somos valiosos y desde ahí construir el amor propio. No tienes que demostrar o estar haciendo, llegar a un límite o estas expectativas, que eso también dañan mucho nuestra autoestima. Pensamos que solamente fue lo que vivimos cuando éramos niños. Puedes tener una mala infancia y aún así tener la posibilidad en tu vida adulta de construir esa autoestima, ese amor propio. Hay una reconstrucción del sí mismo. Muchas veces vivimos la vida pensando que como fue mi infancia, ya me marcó de por vida y estoy condenado a que voy a vivir bajo estas creencias, esta personalidad, esta manera de relacionarme. Desde ahí empieza el contacto consigo mismo y la construcción también de la identidad. Es válido este dolor que estás sintiendo, este enojo. Estamos pegados al celular y estamos viendo cómo hay miles de personas que tienen una vida extraordinaria y tienen un supuesto amor propio espectacular. ¿Cuál es el impacto de estar consumiendo tanto contenido de esta manera en la autopercepción que generamos de nosotros mismos? Porque estamos demasiado tiempo viendo unos estándares que en realidad no existen. Esperar que el mundo nos quiera para nosotros querernos. Y en parte, ¿para qué lo haces, Frida? ¿Solamente porque te quieres sentir saludable o porque quiero que todos me acepten? Este episodio es presentado por La Montaña, la clínica de psicoterapia creada por Tere Díaz. Bienvenidas y bienvenidos todos a un episodio más de Salud Mental para Simples Mortales, el podcast de La Montaña, la clínica de psicoterapia fundada por Tere Díaz. Yo soy Diego Martínez, soy director general de La Montaña, soy un apasionado del desarrollo humano, un consultante activo desde hace mucho tiempo y también tengo el gran privilegio de ser hijo de Tere Díaz. El día de hoy tendremos un episodio muy interesante hablando de este tema que de alguna manera está ya muy trillado y puede sonar incluso cliché, pero que termina repercutiendo y impactándonos en la vida cotidiana, en nuestro proyecto de vida, en la manera en la que nos asumimos a nosotros mismos, que nos entendemos a nosotras mismas, el amor propio y cómo está relacionado el amor propio con un proyecto y un proceso de desarrollo, de crecimiento personal constantemente. El día de hoy tenemos a dos grandes terapeutas que forman parte de la red de La Montaña. Les damos la bienvenida a Lili y a Frida. Liliana Rey es psicoterapeuta infantil y juvenil con enfoque sistémico y cognitivo-conductual. Y Frida Paulino es psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual, perspectiva de género y formación en el enfoque centrado en la persona. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Pues me gustaría arrancar esta conversación como poniendo sobre la mesa cuáles son los mitos más coloquiales en relación al amor propio. Wow, qué buena pregunta. Mira, yo te diría que el mito más grande que tenemos es que necesitamos que los demás nos acepten para entonces saber que nosotros sí valemos. Esa parte donde los demás nos ven y cómo nos ven, entonces ahí yo me evalúo y digo si me quiero o si merezco ser querido. Y eso es un mito porque realmente el amor propio es un tema personal. Es algo que viene de nuestras creencias, de cómo nos sentimos nosotros mismos. No tiene que ver cómo nos ve el mundo. Que requerimos de los demás para generar nuestro amor propio. Entonces, este gran mito en relación a que requerimos que nos validen los demás o que nos demuestren afecto los demás para sentir que somos valiosos y desde ahí construir el amor propio, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es un gran mito porque es esperar que el mundo nos quiera para nosotros querernos. Y así no funciona. Primero nos conocemos y desde donde nos conocemos vemos a dónde podemos llegar. Y eso no tiene que ver con lo que los demás piensan de nosotros, ¿sabes? Frida, tú desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es uno de los grandes mitos alrededor del amor propio? Pienso que es como con algo con lo que nacemos y que ya está activado.
y que justamente es a través de pues nuestro desarrollo personal, la convivencia con otras personas, con nosotros mismos. Es una capacidad que vamos desarrollando. No es algo como que ¡pum! Se encendió, ¿dónde quedó el botón del amor propio? Súper interesante esto que dice Diego, porque también pensamos que solamente fue lo que vivimos cuando éramos niños. Y entonces, si nos tocó tal vez una mamá que nos juzgaba muy fuerte, ya nada más. O sea, que el amor propio se construye en la infancia. Exacto. Ese es otro mito. Es un mito, porque realmente estamos construyéndonos todos los días, todo el tiempo, no importa la edad, no es algo que se quedó en la primera infancia y ahí queda, ¿no? Entonces es muy interesante esto. Y el impacto de esa primera etapa de vida, ¿sí es determinante? O sea, ¿qué tan determinante es esos primeros años de experiencia, de formación infantil para el desarrollo del amor propio? Pues sí, es muy importante, sobre todo somos seres sociables, o sea, sí somos cuerpo, mente, emociones, espíritu, ¿no? Pero este contacto con las otras personas es súper valioso en el tema de formar vínculos. De hecho, una de las emociones primarias es el afecto. Y que justamente es, pues un recién nacido, si lo dejas ahí, pues se muere, a diferencia de otras especies. Necesitamos que puedan acompañarnos en cumplir esas necesidades básicas. Entonces, cada etapa va llevando cierta... ¿cómo decirlo? Como compañía, apoyo y al mismo tiempo pues dar esa independencia, dar las herramientas necesarias. De acuerdo. Y regreso regreso al mito que no, o sea, no necesariamente, o sea, puedes tener una mala infancia en donde tuviste unos padres desconectados, abusivos y aún así tener la posibilidad en tu vida adulta de construir esa autoestima, ese amor propio. Claro, totalmente. Es que los seres humanos tenemos esa capacidad de reflexionar, de cuestionarnos, de saber qué queremos, de ponernos metas. Entonces realmente estamos en una evolución constante si nos lo proponemos. Y encontramos, Diego, casos todos los días de personas que tal vez tuvieron una infancia muy difícil y que han tenido la capacidad de crecer y llegar hasta donde quieren llegar. Y también hemos encontrado personas que de alguna forma nacen en la mejor familia, tienen todo y no logran hacer nada más, porque realmente la infancia determina, ayuda, nos proyecta, pero somos nosotros al final quienes en nuestra construcción diaria logramos ir mucho más allá. ¿Cómo diferenciar entre un discurso vacío? Porque ahora también está de moda híjole, quiérete a ti mismo y abrázate a ti misma y ten pensamientos positivos acerca de ti, o sea, ¿cómo diferenciar entre ese discurso vacío, ¿no? Híjole, hasta marquetero lo diría, ¿no? O sea, de venta, o sea, versus un verdadero proceso de autoconstrucción y conocimiento, que es lo que lleva a construir ese amor propio, ¿no? Sí, eso es una gran pregunta, porque fíjate que nos han enseñado, traemos una idea de repite, 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 y entonces así vas a lograr tu amor propio, ¿no? Y no tiene nada que ver con esto, en realidad es un proceso de autoconocimiento, y en ese autoconocimiento yo encuentro sí las cosas en las que soy buena, pero también en las áreas de oportunidad. Entonces no se trata de soy perfecta, soy perfecta, soy perfecta, sino en qué soy buena, qué cosas no soy tan buena, hacia dónde quiero ir, por qué quiero llegar allá, solamente porque los demás me vean o porque realmente con este cambio quiero llegar a hacer esto. O sea, entonces no se trata tanto de repetir por lograr algo que los demás consideran valioso, sino yo en mis creencias, en mis valores, qué soy y hacia dónde quiero ir. Qué bonito, sí. Ahorita me estaba imaginando que no es un adorno el amor propio, ¿no? Y yo aquí traigo mi corazón. Y que justamente es como este deber. A donde vayas debes llevar tu amor propio y se tiene que mostrar, ¿no? Pero justo el hecho es que es algo que se va construyendo, como bien mencionas, Lili. Si bien la infancia no es destino, pero a través de nuestras elecciones, decisiones, hábitos, autocuidado, por ejemplo, es la forma en la que vamos cuidando, no sé, yo digo en consulta, es como si tuvieras un jardín con flores
Y tú eliges qué vas sembrando y a veces tienes que quitar la hierbita, por ejemplo, ¿no? Y también tienes que saber a quiénes dejas pasar. Claro, el tema de los límites también es un tema de amor propio. Es decir, con quién te relacionas, esta persona realmente cumple con mis valores, me resuena o de lo contrario drena mi energía y no me aporta nada. Entonces también saber elegir eso es un tema de amor propio, ¿no? Ahorita mencionabas, Frida, que la infancia no es destino y quiero resaltar esa frase porque creo que muchas veces vivimos la vida pensando que como fue mi infancia, ya me marcó de por vida y estoy condenado a que voy a vivir bajo estas creencias, esta personalidad, esta manera de relacionarme, porque cuando era niño mi papá me abandonó, porque cuando era niño mi mamá me golpeaba o mis hermanos me buleaban. ¿Cómo en un proceso terapéutico y cómo lo han visto ustedes en su consulta? ¿Cómo ocurre este proceso de resignificar, de reinterpretar, de trabajar estas experiencias dolorosas, muchas veces traumáticas en la infancia, como para poder reconstruir esta identidad propia y cultivar esta autoestima y este amor propio? Sí, sí. Parafraseando pues esta frase que justo dentro de la psicología como que rebota mucho desde la perspectiva psicoanalítica de Freud, que justo pues desde ahí parte esa premisa, obviamente ha ido evolucionando, pero justamente es como ese efecto de a lo mejor no obtuviste la protección que necesitabas en ese momento, la validación, y eso generó en ti pues un discurso en el cual pues no sientes esa valía. Viene la sobreexigencia, por ejemplo, ¿no? Entonces es como una ruta que tomaste. También puede ser, por ejemplo, una forma de actuar por cuestión de supervivencia. Pienso en los casos de, bueno, yo también trabajo con abuso sexual, en donde creo que ahí se puede ver también mucho ese ejemplo, ¿no? Y cómo acompañas a la persona a que tome ese amor propio y lo vaya desarrollando si está rota, ¿no? Fue maltratada, ¿Podrías compartirnos esa historia? Porque creo que, digo, de las experiencias fuertes se aprende mucho, pero pues como trayendo esas lecciones de algún caso tuyo en particular en donde, híjole, a lo mejor a raíz de una experiencia muy, muy fuerte y muy dolorosa, pues se generó un aprendizaje, un desarrollo particular. Sí, tiene que ver mucho también, es que las personas reaccionan de forma diferente y hay quienes se cierran como un bloqueo, ¿no? Como un mecanismo de defensa. Al acompañar en un proceso terapéutico, si es acompañar a la persona a que exprese esas emociones, el que vaya teniendo este contacto personal, porque desde ahí empieza el contacto consigo mismo y la construcción también de la identidad. Es válido este dolor que estás sintiendo, este enojo, ¿no? Porque obviamente uno quisiera como de, pues ya, construye el amor propio, pero es como de poquito en poquito. Puede ser como un edificio de ladrillo en ladrillo, ¿no? A veces hay historias, yo creo que también te ha pasado, Lili, en el que está el edificio derrumbado y entonces cómo lo puedes ir reconstruyendo, ¿no? Pues a veces toca hasta limpiar abajo para poner bases sólidas. Y una de ellas pues tiene que ver justo a pues que hagan contacto con sus emociones, también con sus necesidades, ¿no? Con las cogniciones, el resignificar un montón de cosas. Dentro de las historias de abuso, por ejemplo, es que hay una reconstrucción del sí mismo, el mirarse, como bien decía Lili. Uh-huh. Bueno, es que, como decía Frida, el tema, por ejemplo, del abuso y cualquier experiencia que ha sido muy dolorosa, pasan a ser parte de la historia y muchas veces se convierte en la identidad de la persona. Entonces, lo que hacemos... Una experiencia se convierte en una historia y esa historia pasa a ser identidad de la persona. Exactamente, pasa a ser tu identidad, cómo te defines. Y te defines muchas veces a través de ese momento tan difícil. Entonces, parte de lo que hacemos en terapia, lo que explicaba Frida, es
resignificar ese momento para saber que fue algo que viviste, pero no te define completamente. Y justo creo que de hecho es parte del tema, el autoconcepto es, ¿qué historia me cuento de mí? Cómo, por ejemplo, si nací en una familia donde no me valoraban, entonces yo me vuelvo víctima, por ejemplo, y toda mi historia posterior es como la víctima. Y lo que hacemos dentro de la terapia es resignificar, ¿realmente eres víctima? ¿Te gusta ese papel? ¿O quieres convertir tu historia en otra cosa? Porque nos volvemos cómodos en esas historias. Entonces, dejar de ser víctimas a tomar decisiones, pagas un precio de una historia diferente. Entonces, eso es lo que hacemos en la terapia, empezar a buscar otras identidades, que no sea esta que vienes construyendo desde la infancia. Mi mamá toda la vida me dijo, por ejemplo, que yo no sirvo, ¿no? ¿Realmente no sirves o tu mamá era intolerante? ¿No? Entonces cambiamos y decimos, ¿realmente eres tú o era tu mamá la que no tenía el tiempo, la que no podía, ¿no? Y esto es como dice Frida, una pieza a la vez, ¿no? Vamos construyendo otra vez ese edificio. ¿Y por qué es que cuando somos niños creemos que todo es nuestra culpa, ¿no? O sea, llegando otra vez, o sea, regresando a este ejemplo de, o sea, ¿cómo resignificas híjole, mi mamá no me valoraba versus mi mamá andaba, no sé, neurótica, con otro, o sea, con temas personales, y no es que que tú como niño no eras suficiente. ¿Por qué ocurre esto de que como niño creemos que todo tiene que ver con nosotros? Mira, es que son varias cosas. Por un lado, tenemos un desarrollo. Entonces, un niño que apenas se está desarrollando y que todo lo ve a través de sus ojitos. Entonces, por una parte piensan que todo gira alrededor de ellos. O sea, son egocéntricos. O sea, tenemos que también ver la edad, ¿no? Y por otro lado, no somos capaces, no tienen desarrollada la empatía los niños. La están desarrollando. Necesitamos adultos que les enseñen. Pero es una habilidad que se empieza a desarrollar. El cerebro se va desarrollando, empezamos a crear neuronas de espejo. Entonces, el niño no se da cuenta. Mi mamá está cansada, tuvo un mal día, me contestó así porque en realidad no tiene que ver conmigo. Esto lo vamos aprendiendo más adelante. Pero cuando son pequeños solamente dices, me regañó, hice algo mal, entonces ya no sirvo, ya no me quiere. O a veces decimos cosas a los niños para que se queden quietos o los maltratamos. Y no es la intención, pero es lo que terminamos haciendo los adultos. Y ellos todavía no tienen la capacidad de entender qué pasa del otro lado. Todo lo ven a través de sus ojos. Y me quedo pensando ahorita al escucharte, Lili, como en el discurso que como nos comemos, pero sin masticar, justo dentro de la infancia, por estas figuras de autoridad, ¿no? El amor, la confianza, y que esas palabras siguen resonando en la edad adulta, pero si nos quedamos justamente con ese discurso, no lo analizamos, no lo resignificamos, pues esas vocecitas siguen ahí. ¿Qué consejo le darían a una mamá, un papá que tiene hijos menores? ¿Qué consejo práctico le darían como para favorecer la construcción pues de una identidad con buena autoestima de sus hijos? Mira, yo creo que es fundamental que los validemos. Si yo te quisiera dar un único ejemplo, yo digo, valídale. Porque estamos demasiado enfocados en señalar los errores para que no se cometan. Y en ese señalar los errores dejamos de lado lo que sí hacen bien. Entonces, enfocarnos en validar ese esfuerzo que está haciendo cada niño por ser mejor, por crecer, por aprender. Cada cosa que hacen es un esfuerzo, ¿no? El aprender a comer con la boca cerrada es un esfuerzo y a veces nada más estamos listos para juzgarlos, para señalar el error y no para validar esos pequeños logros. Antes de continuar con el episodio, si llegaste hasta esta parte es porque te interesa el tema que estamos conversando y es probable que tengas el deseo de iniciar un proceso de terapia. Y esta es una invitación para que nos contactes. Tenemos un equipo especializado para canalizarte de manera personalizada con el terapeuta indicado para tu motivo de consulta. Continuamos con el episodio. Ay, yo te escucho y hasta me conmuevo porque pienso en estas frases de validación, de reafirmación,
en el que pues se siente, bueno, como esa caricia, ¿no? Es como sigues siendo una persona valiosa por el hecho de existir. Y aunque cometas errores, no tienes que demostrar o estar haciendo, llegar a un límite o estas expectativas, que eso también dañan mucho nuestra autoestima. Y crecer también como con esos mensajitos de, bueno, o sea, sí estoy aprendiendo, pero sé que o me están llamando la atención, pero eso no quiere decir que ya me van a abandonar o me van a sacar de la familia, ¿no? Esos temores que los niños también a través de la fantasía van construyendo. Y ponerle límites a los niños también es una forma de ayudarlos a construir su autoestima. Yo porque pienso en la validación y sí, yo no soy papá, pero lo veo con sobrinos míos. O sea, cómo hay este ejercicio de validación y el niño se siente visto, se siente reafirmado. Pero, híjole, no sé, pongo un ejemplo, es la hora de la comida y el niño está tirando así con la mano la comida y claramente hay una conducta indebida, pues, o sea, sí requiere haber una firmeza, ¿no? Totalmente. Y de hecho, te lo agradecen, no en ese momento, pero a futuro te lo agradecen porque es como que te dan las reglas del juego y es muy necesario los límites en los niños. De hecho, es una forma de cuidado que sí y que no puedo hacer. Cuando los niños les permitimos hacer todo lo que quieren, hasta ellos se sienten mal. Porque entonces, ¿dónde viene el límite? Mis papás están para decirme qué está bien y qué está mal. Y tú ves los niños que no les dicen nada y después tienen que salir al mundo y decir, ¿por qué a mí no me enseñaron que esto no se debía hacer, que esto no estaba bien? Entonces, una forma de cariño es poner límites. Solamente que hay que saberlos poner y de alguna forma darnos cuenta si el límite lo estoy poniendo por tu crecimiento o porque yo estoy cansada y no quiero. ¿Puedes hablar más de esa distinción? Claro, por ejemplo, en esta casa todos nos sentamos en la mesa a comer. Esto es una regla, es la regla de nuestra casa. Compartimos en el momento de la cena, por decir algo. Y otra cosa es, bueno, si yo llego cansada, cenan cada uno en su cuarto con el televisor o con el teléfono. Si yo estoy contenta y quiero que hablemos, nos sentamos todos en la mesa. Fíjate, entonces no hay regla. Pareciera que yo estoy poniendo las reglas, pero en realidad estoy acomodando a los demás a lo que yo necesito. Las reglas son claras y son firmes para todos. En esta casa no nos golpeamos, en esta casa no gritamos, en esta casa no usamos malas palabras, ¿sabes? ¿Ves? Estas están independientemente de si salió el sol, si hoy no dormimos bien. Y no poner reglas de acuerdo a tu estado de ánimo, tu situación personal, cómo te encuentras en ese momento, cambias y moldeas las reglas. Exactamente. En esta casa recogemos los juguetes y no, si estoy de buen humor, jugamos y tiramos todo. exacto, y aquí hacemos Y si llego estresado, cada quien a su cuarto y no quiero ver ni un juguete tirado. exactamente. Tal cual, ahí diste en el clavo. Fíjate que es muy diferente. Y yo rescataría la parte de la descripción, dar una regla, el poner límites y también, pues dependiendo de la edad, el explicarles por qué, ¿no? Como hablar de las consecuencias, eso favorece mucho en el proceso de la autorregulación, en el que no todo el tiempo pues vas a estar, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, yo tengo un gato y es como, y tú hagas esto, y ve para acá, ¿no? Que también se pueden ir condicionando algunas formas de comportamiento, pero en los niños es diferente, porque tienen que asimilar, tienen que construir de por qué no está permitido, porque me va a causar un daño, o en qué nos favorece, ¿no? Por ejemplo, esto de, y no se dicen malas palabras, bueno, porque nos respetamos, ¿no? O el uso de los celulares, porque estamos conviviendo todos. Y regresando al tema de autoestima, amor propio, y regresando a la analogía de una casa o un edificio, ¿cuáles consideran que son los cimientos fundamentales para construir un amor propio, una buena autoestima? Sí, lo primero que se me viene a la mente es el respeto. Sí es importante el autorreconocimiento, ver nuestras cualidades, obviamente pues un proceso de autoexploración, pero también cuando empezamos a relacionarnos, porque el amor, como decía, pues no es un adorno, se va construyendo, entonces pues también hay que empezarlo a nutrir. Desde el respeto, cómo nos estamos hablando, el diálogo interno. ¿Respeto a nosotros mismos? A nosotros mismos, claro. A través de las acciones del autocuidado, ¿no?
en el transcurso del día, ¿qué he hecho por mí? ¿Dónde está mi valía, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué me siento merecedor o merecedora? Y no tanto por el tengo que hacer o tengo que cumplir, sino porque, me di el tiempo para tomarme el café que más me gusta, ¿no? Reconozco que sigo en relaciones que son saludables y son gratificantes. Me reconozco como una buena amiga, un buen amigo, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué dirías? Eso me encanta lo que dice Frida, porque al final es un tema de conocerte, Diego. De si tú sabes en dónde estás, si tú sabes el tipo de relaciones que te gustan, que te suman, ahí es cuando Frida dice, estar con las personas adecuadas, ¿no? Reconocerte y también poner límites, lo que te decía antes, yo te diría que algo que uno puede hacer desde ahora para trabajar el amor propio es observa cómo te tratas, cómo te hablas, qué te dices cuando te tratan mal. ¿Qué te dices cuando no logras los resultados? O también cuando te elogian exageradamente, entonces ya te sentiste de verdad o realmente tus valores y la forma como te hablas te dan en cambio la directriz. Entonces yo te diría, algo muy práctico es evalúate cómo es tu diálogo interno. Es un gran guía para saber si estás o no estás teniendo amor propio o si necesitas mejorar, porque de eso estamos, ¿no? En eso estamos mejorando. Uh-huh. ¿Y algún ejercicio o alguna práctica que favorezca la escucha de este diálogo interno? Mira, si somos de las personas que escribimos, porque a mí me encanta escribir y siento que es muy terapéutico, yo te diría, escribe cómo te sientes, escribe si existe algo importante, cómo te evaluaste después de eso, qué cosas tienes para mejorar. Escribe también tus pequeños triunfos en el día. Por ejemplo, el cafecito que dice Frida, me di el tiempo para estar conmigo, no conmigo y el teléfono, ¿sabes? Sino conmigo, para saber cómo me sentía, para saber en ese momento qué necesitaba. Estaba triste, estaba feliz, no me sentía bien. Eso, mira, parece que es como tú decías, como un cliché, esto de sentarse y reflexionar. Pero estamos en un mundo en que corremos, tenemos un momento, prendemos el teléfono, redes sociales. Realmente estar con nosotros es muy poco el tiempo que nos damos. Regálate unos minutos cada día para saber cómo estás hoy. Ahorita que mencionas redes sociales, yo creo que hoy en la sociedad y en la cultura y en la cotidianidad en la que vivimos, existe este factor de que estamos pegados al celular y estamos viendo cómo hay miles de personas que tienen una vida extraordinaria y tienen un supuesto amor propio espectacular. ¿Cuál es el impacto de estar viendo, consumiendo tanto contenido de esta manera en la autopercepción que generamos de nosotros mismos? O sea, ¿qué impacto tiene en el amor propio, en la autoestima de la mayoría de la gente, y diría principalmente a las generaciones más jóvenes, que ya crecieron pues con el celular, las pantallas y con todas las plataformas de redes sociales que consumimos? ¿Cuál es el impacto en la mente, en la formación de una persona? Creo que hay un punto en cuanto a la comparación que a través de todo el contenido y la expectativa de una vida perfecta, fantasiosa, ¿no? Y cuando, pues es un bombardeo de información al final de cuentas. Y hay como una despersonalización, ¿no? O sea, yo luego les digo a los consultantes, ¿cuánto tiempo pasas en redes sociales? ¿Y qué ves? No, pues a veces nada más paso el dedo por pasarlo. Sí, pero tu mente ya captó un montón de información. Quizá tu mente inconsciente, si lo vemos de esa forma, ya se guardó el mensaje. Y por eso después de ver esas redes sociales ¿cómo te estás sintiendo? No, pues cansado, fatigado, triste, no, pues siento que no estoy siendo lo suficiente, ¿no? Entonces también es importante pues el ir poniendo filtros, ¿no? O sea, sí construir la autoestima, pero también cómo cuidamos, ¿no? Esos límites. Sí, claro. Y es que desafortunadamente las redes sociales nos generan como unos patrones a los que debemos llegar. Y entonces generamos una autoimagen que no es propia. Y muchas veces sucede que me pasa sobre todo con los adolescentes que hasta que yo no tenga este peso,
no merezco, o hasta que yo no logre esto, no funciono, no me valoro. ¿Por qué? Porque estamos demasiado tiempo viendo unos estándares que en realidad no existen, porque de toda esta historia que vemos en las redes sociales, vemos un 20% de la persona, vemos lo mejor de su momento, ¿no? O menos. Y otros quieren esa vida perfecta. Entonces, además del daño cerebral, porque estar viendo todo ese tiempo imágenes, como dice Frida, nos está llegando un bombardeo de información. Diego, cada día yo tengo niños más pequeños con síntomas de depresión y ansiedad. Antes estábamos en los adolescentes y en niños mayores, segunda infancia. ¿En qué, Ahora en qué primera edad? infancia. Están llegando niños de 4 y 5 años con depresión profunda y ansiedad. Y cuando ¿Y están relacionados a directamente a la exposición a las pantallas, porque el cerebro no alcanza a digerir esa cantidad de información. Son demasiados estímulos que un niño no alcanza. De hecho, hay estudios donde te miden la velocidad del sonido, de la luz, de todo esto en su cerebro, no alcanzan. Y ese nivel de exposición hace que llegue un momento en que te asuste. Y empezamos con temas de ansiedad y ataques de pánico. Y cuando vamos a ver qué pasa, estamos mucho tiempo en pantallas. Entonces estamos demasiado sobreestimulando el cerebro, pero a la vez estamos generando conceptos propios que no tienen que ver con nosotros. Y poniéndole atención a eso que mencionas, me llama mucho la atención este término, o sea, generar una autoimagen que no es propia. ¿Cómo ocurre eso? Porque un poco mi lógica me diría, si está ocurriendo en mi cabeza, pues es propia, ¿no? Ajá. Pero cuando tienes una pantalla que ves 1000 imágenes cada 5 minutos, o sea, estás integrando información que no es propia, claro, o sea, No es propia. Esto es muy interesante porque para empezar tú ves la imagen y en tu cerebro y en tu cuerpo se activan cosas como si las estuvieras viviendo. Entonces realmente empiezas a crear un autoconcepto que no es tuyo, son estándares sociales, lo que nos han dicho, ¿no? Si tienes el cuerpo perfecto, si lograste el carro del año, ahí tú piensas, bueno, ahí la persona vale más. Este es lo que nos invita la sociedad a tener, pero el autoconcepto en realidad tiene que ver con mis valores, mis creencias, qué es lo bueno para mí. ¿Realmente para mí está bien pensar en tener este cuerpo perfecto o solamente cuidarme con hábitos alimenticios? Entonces cuando tú paras de ver imágenes y dices, realmente ahí sí creas un autoconcepto real y no te dejas guiar por un concepto que no es tuyo, pero que te lo están vendiendo todo el tiempo, ¿no? Y más en redes sociales. Y yo pienso en estos conceptos del ser y el deber ser, que justamente desde el deber ser nos construimos como las expectativas y súper altas, ¿no? Si no tengo el carro, bueno, pero no es cualquier carro, tiene que ser del año. Y bueno, la camioneta, ¿no? Como para dar estatus, por ejemplo. También con ciertos hábitos, por ejemplo. Ahorita que está la parte del ser saludable y que por supuesto que trae pues muchos beneficios a la salud, pero si también es como de, ay, bueno, que vean que entrené, ¿no? O sea, pero tu práctica realmente fue consciente, fue nutritiva, te sientes relajado, relajada, ¿no? Y en parte, ¿para qué lo haces, Frida? ¿Solamente porque te quieres sentir saludable o porque quiero que todos me acepten? Ok. Si solamente busco que me acepten, ¿por qué? ¿Qué necesito yo tener para que me acepten? ¿Lo que yo tengo no es suficiente? Entonces fíjate que ahí empezamos con otras cosas, ¿no? Y no solamente con si tengo el cuerpo perfecto me van a querer. ya. Oigan, pues para ir cerrando, me gustaría preguntarles y pedirles si alguien que nos esté escuchando note, ya tenga identificado que pues requiere trabajar en este tema, ¿no? En construirse desde un lugar con más compasión, aprender a poner límites para su bienestar, construir una autoestima más fortalecida, reinterpretar muchos aspectos de la vida para generar más amor propio. ¿Qué le dirían como ese primer paso, ¿no? O sea, alguien que ya intuye que puede conectar con los temas que hemos conversado, ¿cuál sería una recomendación, algún mensaje, algún consejo?
Pues lo primero que se me viene a la mente es, estás en todo tu derecho de desconectarte y reconectar contigo. Creo que ese es también un buen paso, como cambiar la mirada, como redireccionarla. No es que te cierres a la realidad, sino que a veces es necesario mirar adentro. Creo que ese es un primer paso. Sí, y creo que ese paso donde tú dices conectarte contigo, que dice Frida, es haz una pausa y mira realmente por dónde te estás moviendo, qué te está validando, qué te estás diciendo. Es como un momento de reflexión, decir, estoy acá, esto es lo que quiero, hacia dónde quiero ir, estoy haciendo lo que necesito para llegar allá y por qué quiero llegar allá. Tómate esos minutos para pensar en ti y a dónde quieres llegar y por qué quieres llegar allí. ¿Sabes? Esto me parece... Y digo, saber también que todos estamos en un proceso de crecimiento, así que cualquier cosa que hagas por tener una mejor autoestima, por poner límites, de verdad, te lo vas a agradecer. Tu yo de futuro te lo va a agradecer. Es un proceso en el que estamos todos. Y que se va construyendo día a día con acciones muy pequeñas, ¿no? Como que a veces tenemos la expectativa de, híjole, el crecimiento personal o el trabajo conmigo tienen que ser pasos agigantados y experiencias de éxtasis, de gran transformación. Y realmente no es así, ¿no? Es como ir paso a paso con pequeños detalles, con pequeñas acciones. Pequeñas acciones, pequeñas cosas, pequeños proyectos, es cuidarte en lo pequeño, ¿sabes? Son esos pequeños detalles que hacen que en grande sea una gran construcción. Pero si lo piensas, el amor propio es un día a día. Esas flores que hablaba Frida, es un cultivarte y es tener esa paciencia para conocerte, para crecer. No es un día, no es ese día que te sentiste maravilloso, te regalaste el café y fuiste al gimnasio y ese día hiciste amigos y no, es como te tratas todos los días, ¿no? Claro, sí. Bien. Pues muchas gracias por la conversación, Lili y Frida. Encantados de que estén aquí. Les agradezco personalmente y en nombre de la montaña y de Tere por compartir este espacio. Y pues invitarlos, como siempre, si consideran que tienen alguna curiosidad, algún interés o la necesidad de seguir explorando este tema, que se acerquen a la montaña. Tenemos un grupo listo para recibirlos, escuchar cuáles son sus inquietudes, su motivo de consulta y canalizarlos con el mejor terapeuta para ustedes. Y si en el primer terapeuta no se sienten cómodos, hay muchos otros terapeutas hasta que lleguen con el que se sienten cómodos. Y pues muchas gracias otra vez por estar aquí. Muchísimas gracias Con a ti, gusto. Diego. Es un Gracias. gusto estar acá. Gracias. Este episodio es presentado por La Montaña, la clínica de psicoterapia creada por Tere Díaz.